Nos encontramos con polinomios. ¿No los entiendes? ¿Son difíciles para ti? Después de ver este vídeo, verás cómo tus dudas se despejan. Bienvenidos al Club de los Errores. Comenzamos. Voy a hacer un examen de cuarto de la ESO. No es especialmente difícil, pero vamos con ello. El primer ejercicio nos dice el polinomio P, tenemos el polinomio Q y el polinomio R. ¿Cuál de estos polinomios es divisible por x más 1? ¿Cómo se hace esto? Muy sencillo. Tenemos dos opciones de hacerlo. Dividiéndolo entre menos 1, porque es como si despejáramos la x que nos quedaría menos 1, o haciendo el teorema del resto. Yo creo que haciendo el teorema del resto es mucho más fácil. Vamos a ver el polinomio P. Sustituiríamos la x por el valor menos 1 y entonces sustituimos todas las x por menos 1. Sería 2 por menos 1 al cubo, menos 1 al cuadrado, cuidadito con los signos negativos, menos 3 por menos 1. Para que sea divisible, el resto nos tiene que dar 0. Vamos a ver si se cumple. Número negativo elevado a exponente impar se nos queda negativo, entonces sería 2 por menos 1. Número negativo elevado a exponente par se nos convierte en positivo. Menos por menos, más. Vamos a efectuar las operaciones. 2 por menos 1, menos 2. Menos por más, menos 1. Y más 3. Menos 3 más 3, 0. Al ser el resultado 0, quiere decir que ese polinomio sí sería divisible entre x más 1. ¿Cómo lo haríamos mediante Ruffini? Voy a hacer el apartado Q, lo voy a hacer por Ruffini, aunque podríamos hacerlo también por el teorema del resto. Os voy a poner una pequeña tareilla. Si tenéis algún problema, me dejáis en la caja de comentarios el problema que tengáis. Vamos a hacer el polinomio Q mediante Ruffini. Ponemos como siempre los coeficientes, que serían 2, 3, menos 5, 2, 1 y 3. Nos fijamos primero que el polinomio Q está completo, porque si no estuviera completo tendríamos que completarlo con un 0. Vamos a dividirlo por, hemos dicho anteriormente que por menos 1. El 2, como siempre, lo bajamos y procedemos a la multiplicación. 2 por menos 1, menos 2. 3 menos 2, 1. 1 por menos 1, menos 1. Menos 1, menos 5, menos 6. Menos 6 por menos 1, más 6. 6 más 2, 8. 8 por 1, menos 8. 1 menos 8, menos 7. Y 7 por menos 1, más 7. 10. Este sería el resto. Como veis, el resto no es 0. Por tanto, el polinomio Q no es divisible por x más 1. Os dejo a vosotros que hagáis el apartado R de las dos formas y decidme todo aquello que no tengáis claro, que yo os responderé. Vamos al ejercicio número 2. Es un ejercicio muy típico de los exámenes. Siempre cae uno. Siempre. Nos dice que hallemos la A en este polinomio. X a la cuarta menos 5x cubo más ax cuadrado más 5x más 2. Y lo tenemos que dividir entre x menos 2 y nos dice el problema que tiene que dar de resto menos 10. ¿Cómo se hace esto? Facilísimo. Es muy fácil. Vamos a hacer el teorema del resto P de 2. ¿Por qué 2? Porque si despejamos la x nos queda 2. Es decir, el signo contrario. Sabéis todo el mundo despejar. Entonces hacemos P de 2. Es decir, sustituimos la x por el valor 2. 2 a la cuarta menos 5 por 2 al cubo. Aquí no hace falta que pongamos paréntesis porque es un positivo. Más a por 2 al cuadrado más 5 por 2 más 2. Si el resto nos dice que es menos 10, debemos igualarlo a ese resto. Entonces esto lo igualaríamos a menos 10. Vamos a hacer operaciones. 2 a la cuarta es 16. Menos 2 al cubo, que es 8 por 5, 40. Esto es 4, A por 4, pero vosotros veis mucho mejor poner el número delante de la letra. Luego 4A, 5 por 2, 10 y 2, y esto tiene que ser igual a menos 10. Vamos a hacer todas las operaciones pertinentes, es decir, 16 menos 40 más 10 más 2 nos quedaría menos 12, más 4A es igual a menos 10. Despejamos la A, que esto es como una ecuación normal y corriente, lo que pasa es que en vez de tener de incógnita x, tenemos incógnita a. No hay mayor problema. 4a es igual a menos 10 más 12, entonces a nos quedaría 2 cuartos, que es lo mismo que 1 medio. ¿De acuerdo? Yo creo que este ejercicio no es difícil, ¿eh? Vamos a por el tercer ejercicio.
El tercer ejercicio de este examen nos dice que tenemos que hacer un polinomio de grado 4, vamos a tomar nota, de grado 4, es decir, que sea x a la cuarta y que tenga dos soluciones, la solución 3 y la solución menos 6. Si tenemos de grado 4, tiene que haber 4 factores. Si tenemos que tener 4 factores y tenemos solamente dos soluciones, tenemos un problema. ¿Cómo lo resolvemos? Pues 3 y 6 tiene que aparecer dos veces. Es decir, tendríamos que poner x menos 3 al cuadrado, porque tenemos dos veces que poner la misma solución, y por x más 6, os recuerdo que cambiamos de signo, también al cuadrado. Si hacemos estas identidades notables, sería cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos doble del primero por el segundo y multiplicado por esta otra identidad notable, cuadrado del primero más cuadrado del segundo más doble del primero por el segundo. Es decir, x al cuadrado más 9 menos 6x, que lo multiplicaríamos por x al cuadrado más 36 más 12x. Al resolver la multiplicación ya tendríamos el polinomio de grado cuarto. ¿Se ha entendido? Y ahora efectuaríamos esta multiplicación. A mí me gusta hacer uno debajo de otro porque yo creo que es mucho más sencillo que no andar multiplicando todo por todo. Vamos a ordenar el de arriba, x cuadrado menos 6x más 9, y el otro sería x cuadrado más 12x más 36. Lo dejamos ordenado. Y pasamos a multiplicar. 36 por 9, 324. Más por más, 36 por 6, 216. Más por menos, menos. Y 36 por x cuadrado, 36x cuadrado. Vamos al siguiente. 12 por 9, aquí me había comido la x, perdón. 12x por 9, 108x. Más por más, más. 12 por 6 son 72x por x cuadrado, y más por menos, menos. 12x por x cuadrado, 12x al cubo. Vamos ahora con x cuadrado. X cuadrado por 9, 9x cuadrado. Más por más, más. 6x por x cuadrado, 6x cubo, sumamos exponentes. Más por menos, menos. Y x cuadrado por x cuadrado, x cuarta. Sumaríamos todo y nos quedaría 324, 216 menos 108, nos queda 108. El número mayor es el negativo, por tanto, negativo. 36 más 9 serían 45, 45 menos 72, menos 27x al cuadrado. 12 menos 6 sería 6x cubo y x cuarta. Como vemos, este es el polinomio final. Tenemos aquí un polinomio de grado 4, que es lo que nos piden. ¿Por qué de grado 4? Porque está elevado a la cuarta. ¿De acuerdo? Vamos al siguiente ejercicio. Nos dice que factoricemos el siguiente polinomio. Menos x más 5. Y nos dice que indiquemos sus raíces. Esto es muy importante. Métodos que tenemos para factorizar un polinomio. Primero, siempre factor común si se puede. Si no se puede, pasamos al siguiente procedimiento. Ruffini. Pero no sabemos entre qué dividirlo. Pues lo que tenemos que hacer es hallar los divisores del término independiente. En este caso serían más 1, menos 1, más 5 y menos 5. Entonces vamos a intentar probar. Siempre empezamos a probar por los más pequeños. Copiamos como siempre los coeficientes. Vemos que está completo, si no recuerdo que había que completarlo con un 0. Y vamos a probar por 1. Que no sé yo, por 1 no sé yo. Pero vamos a completar. 4 por 1 es 4. Menos 15. 15 por 1 15. Vemos que no sale. No me sirve este. Vamos a probar ahora por menos 1. 4 por menos 1, menos 4. Menos 20, menos 4, menos 24. Tampoco tiene esto buena pinta, porque 24 no va a salir tampoco. Tenemos que probar con otro divisor. Vamos a ver el 5. Bajamos el 4 como siempre. 4 por 5, 20. Más 20 menos 20, 0. 0 por 5, 0. Cuidadito que muchas veces decir 0 por 5, 5. Cuidadito. Menos 1 más 0, menos 1. Y menos 1. Menos 1 por 5, menos 5. Efectivamente, ya tenemos aquí un factor. Entonces ya tendríamos el factor x menos 5. Aquí ahora nos quedan tres términos, que es una ecuación de segundo grado incompleta. Vamos a ver cómo la podemos resolver.
Vamos a dejar la x cuadrado sola, con lo cual sería x cuadrado igual a 1 partido de 4. ¿Os dais cuenta? El 1 pasaría sumando y el 4 pasaría dividiendo. Lo contrario del cuadrado es la raíz. Entonces la raíz de 1 es 1 y la raíz de 4 es 2. Pero atención, la raíz de un cuarto no es un medio, sino que es más menos un medio. Mucho cuidadito con eso. Entonces ya tendríamos aquí otro factor, x más un medio y x menos un medio. Vamos a ver, esto se puede dejar así o se puede poner como 2x más 1 y aquí como 2x menos 1, o incluso hay profesores que ese denominador prefieren pasarlo delante de los factores multiplicando. Nos quedaría así, 2 por x menos 5 por x más un medio por x menos un medio. En principio ya estaría el ejercicio resuelto, ¿o no? Pues no. ¿Por qué? Porque nos dice indicar sus raíces. No es lo mismo factorizar que indicar sus raíces. Tenemos que poner las soluciones que nos han dado al bajarlo por Ruffini o al hacer la ecuación de segundo grado. Es decir, una solución sería x5, otra solución sería x igual a un medio y otra solución sería x igual a menos un medio. Como tareilla os puedo dejar que repaséis el examen, que me hagáis los comentarios de todo aquello que no entendáis o que creáis que no ha quedado suficientemente bien explicado, y os veo en el próximo examen. Suscribíos, dale a la campanilla, dale al me gusta, por favor, y corre la voz.